Claudia Eduardo Serenellini, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué noches, ¿cómo tal? están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, en principio es seductor este proyecto, ¿no? Es decir, bueno, tierras fiscales, se las das a trabajar y ahí tenés una fuente de ingreso y de crecimiento para estos argentinos, Claudia. Sí, por supuesto, Ah, este es un proyecto con historia, mm. es una larga historia del pueblo argentino intentando tener una distribución más justa de su territorio. Este es un proyecto que se encuentra en el camino de lo que fue en su momento el Grito de Alcorta, aquel gran pedido de los arrendatarios, de los pequeños arrendatarios que no lograban que las cosechas récord de la primera mitad del siglo XX llegaran mínimamente a sus Claro. bolsillos, que Mm. permitieran que le cubrieran sus necesidades básicas. De allí nace la Federación Agraria Argentina. También es el gran proyecto de un gran agrónomo, bueno, yo soy ingeniera agrónoma, Mm. estudiamos muchos con él, es un gran referente, el ingeniero Horacio Giberti, que fue el alma mater del INTA, que también fue el autor de la ley agraria que no se pudo discutir en el año 73 y que estaba en la misma línea. Ahora, O lleva sea, años, Claudia, ya es ahora, ¿por qué no se materializa? ¿Hay lobby, hay presiones? y obviamente, Ah, obviamente no es tan fácil, no es tan fácil el desarrollo rural, porque el desarrollo rural implica una infraestructura muy, muy importante, claro. donde el Estado tiene que hacerse muy presente. Y por lo tanto el modelo estatal tiene que ser el modelo de un Estado muy presente, con una firme decisión de cambiar el sentido de la migración, ¿no? La Ujú. migración ahora está viniendo hacia las grandes metrópolis, la migración hay que dar la vuelta y llevarla hacia el campo. Por eso me parece tan feliz el nombre que le da a este programa a la diputada Martínez como Marcha al Campo. Ujú. Y por supuesto, ustedes recién lo han dicho, esto implica una cantidad una inversión del Estado en infraestructura rural que permita la escolaridad de los chicos, el agua potable, un lugar donde vivir, e implica también, seguramente, sobre todo en los primeros años, una renta universal que permita o que en el compás de espera hasta que se vuelva la Ahora, tierra acá hay de correcta, un digamos. dato no menor, y que se entienda la pregunta. Hay un cambio cultural también para toda esa gente que está Obvio, en el Gran Buenos obvio. Aires, tal vez viviendo de planes, y van a tener que ir a trabajar la tierra, que es muy sacrificado. O sea, no es para cualquiera trabajar el campo. En primer lugar, ¿Eh? el Gran Buenos Aires no vive de planes, vamos a ser claros. El Gran Buenos Aires vive de su economía, es Ujú, una economía muy intensiva, la del Gran Buenos Aires, ujú. y hay algunos compatriotas dentro del Gran Buenos Aires y en todo el país que necesitan de una ayuda estatal. Ujú. Pero no, no es que hay todo el Gran Buenos Aires vive de No, no, yo no planes, digo quiero ser todo el Gran clara. Buenos Aires, pero mucha gente que son los que más necesitan, decir, bueno, acá tenés una salida económica, una salida habitacional y tal vez hoy no tienen la suerte de estar trabajando y hay un tema cultural ahí que acompañar, ¿no? No me parece que sea un programa solo para los que están en mayor situación de Ajá, vulnerabilidad. ajá. Me parece que hay una generación que ha venido del medio rural, una primera, una segunda y hasta una tercera generación de familias de origen rural que han conservado sus tradiciones y que solo les falta una oportunidad de acceso a estas condiciones. Con lo cual me parece que quizás a vos o a mí nos costaría un poquito más. Pero hay muchas familias que están absolutamente dispuestas a hacer una vida rural, que tienen esa tradición, tienen esa identidad y que la extremada concentración de la tierra y de la economía rural los ha despojado de esa cultura. Claro. La migración hacia las grandes ciudades no es algo querido, Ujú. es algo que lo impone la extremada concentración de la economía rural. Entonces me parece que lo que trata de hacer el programa de la Marcha al Campo es dar una Muy vuelta bien, de campana a nuestra economía. se entiende. Así que creo que va a haber muchas familias dispuestas, pero tiene que haber un Estado, insisto, un Claro, Estado muy presente y claro. una economía social y solidaria que acompañe. Y en esto la diputada Martínez y todos quienes la acompañamos, estamos acompañados por la Federación de Cooperativas Federadas, estamos acompañados por la Organización Cuidadores de la Casa Común, por movimientos ambientalistas, porque la pandemia ha demostrado que así no podemos seguir Ujú. y que la concentración humana en las grandes metrópolis ya ha excedido cualquier escala saludable.
Así que me parece que llegó el momento de repensar cómo vivir. Y además no hay que pensar el ámbito rural como un ámbito desconectado, sin oportunidades para los jóvenes. Ya no, claro. Ya no, Ya ya no. no. Hay que pensarlo como un ámbito conectado, Ujú. que tiene que estar, que tiene que tener tanto conectividad digital como conectividad a nivel vial y de transporte. Me parece que llegó el momento de que todos repensemos nuestra vida, ¿no? Ujú. ¿Qué tal, diputada? Débora Durieta la saluda. Imagino que estas tierras están ubicadas a lo largo y ancho de todo el país, pero ¿hay alguna provincia en donde haya mayor proporción? ¿Cómo sería el mapa de estas tierras? En general, las tierras fiscales se concentran más en zonas limítrofes Ajá. y en ámbitos patagónicos, en provincias de Cuyo y las provincias del norte argentino. Porque, por supuesto, la pampa húmeda, la gran pampa húmeda y todos sus márgenes fueron tierras muy apetecidas y que no han dejado lugar a mucha tierra fiscal, digamos, ¿no? Las tierras más productivas en términos agrícolas están casi te diría, sobreocupadas, ha quedado poco de terreno fiscal. De hecho, en su momento, en el año 2008, fui autora de la ley de creación del Parque Nacional Campos del Tuyú, que permitió generar una reserva para especies de la pampa, porque se estaban extinguiendo, porque casi no quedan tierras fiscales en la provincia de Buenos Aires. Estas tierras podrían a primera vista parecer tierras improductivas. También los bosques nativos podrían ser parte de este programa, porque hay actividades rurales con sustentabilidad ambiental que pueden hacerse en bosques nativos y en tierras que aparentemente son improductivas, pero que hay determinadas actividades agrarias y ganaderas que se pueden realizar en esas tierras. Ahora, es tan interesante y ahora mi pregunta sería, ¿qué pasa con el fruto de lo obtenido en esas tierras? ¿Le queda solo la persona que está allí o hay algún aporte? No, se promueve la conformación de cooperativas, tanto la conformación de cooperativas de producción agraria como cooperativas de comercialización, para que, por supuesto, todo el excedente, todas las ganancias vayan a las familias que han optado por este modo de vida. Está en la línea también de los programas de colonización que en su momento hizo el peronismo en su primer y segundo gobierno a través del banco hipotecario. Digo, la colonización trata de contrarrestar la extrema concentración en pocas manos de las tierras rurales y, por lo tanto, la extrema concentración de la economía rural. Lo que aclara la diputada Martínez siempre, a mí me parece muy interesante, es que trata de hacer otra propuesta, otro modelo agrario, pero no contra los agronegocios ni expropiando tierras, sino generando estas unidades productivas de menor escala en las tierras fiscales. Es de alguna manera demostrar que uno no quiere ir contra nadie, simplemente quiere equilibrar la población en el país, digamos, ¿no? Y que sigamos encontrando formas de que no se siga concentrando la población en las grandes metrópolis. Sí, Eso es insostenible. Es insostenible desde el punto de vista sanitario, humano, de transporte. Es insostenible como estamos viviendo. Claro. Claudia, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, muy bien. Claudia, claro, es en definitiva darle también una oportunidad a aquel que quiere quedarse en la zona rural y que tuvo su familia, que ha trabajado el campo. Y los primeros años van a ser los más difíciles, ¿no? Porque hay que montar toda una infraestructura acorde a esa posibilidad, ¿no? Bueno, para eso nuestro país cuenta con el Consejo Federal de Inversiones, cuenta con diferentes programas que hacen inversión en infraestructura, y hay incluso, si uno va a tener que utilizar algún programa de crédito de organismos internacionales, si va a haber alguno que sea para esto algún día, ¿no? Porque la verdad que el programa está pensando en primero convocar a los cercanos a esa tierra fiscal, justamente para prevenir su marcha a la ciudad. Esto que yo recién te comentaba, esa generación que para buscar oportunidades está pensando en venirse a Buenos Aires, a Gran Buenos Aires, a Gran Rosario, a Gran Córdoba, a esa generación le habla este programa, ofreciéndole tierras allí donde viven. Ese es Bernaza, usted como profesional del sector, ¿cuántas hectáreas son las que están disponibles como para poder ofrecer en este proyecto? ¿Cuántas hectáreas son? Se calcula en unas 12 millones de hectáreas.
¿Y no Pero están aunque fueran trabajadas muchos, esas 12 millones de hectáreas? ¿Están sin trabajar? pero depende a qué llamás trabajar. Nada, que el suelo Porque en rinda realidad algo, la digo, si están ganadería, ahí vírgenes o... la- claro, no. En general ya no quedan tierras vírgenes salvo en la alta cordillera Ajá. o alguna zona del impenetrable o ¿Y, alguna y zona de la quién selva aprovecha amazonera. el fruto de esas tierras hoy? No es un aprovechamiento. Hay muchas comunidades rurales que hacen ganadería extensiva y donde no hay alambrados y hay ganadería que va y viene por los territorios. Así que en realidad a veces hay diferentes ocupaciones informales o usos informales de esas tierras. Y lo que hace este programa justamente es llevar eso, formalizarlo en forma de cooperativas rurales. O sea que en esas 12 millones de hectáreas vos vas a tener tierras que están cuasi nativas, digamos que no han tenido cultivo o no ha intervenido el ser humano, eso existe en muchos lugares de nuestro país, o tierras con ganadería extensiva o cultivos extensivos de tipo informal o de Yo tipo... pienso, no sé, en algún productor europeo que diga 12 millones de hectáreas tiene la Argentina y no están formalizadas, no está... ¿Cuánto tiempo hemos perdido, Claudia, no? ¿Cuánto tiempo? Son No millones y hemos millones. perdido tiempo, ¿No? no. Pero si están sin trabajar, me parece a mí que Es no. una disputa de intereses, Claro, es una claro, y disputa de bueno, intereses, sí, eso sí, no sí. es una casualidad. Claro. Pregúntenle a la familia de Horacio Giberti lo que sufrió el ingeniero Giberti en vida cuando él postura la ley agraria y pide una distribución, una colonización, Sí, 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 y sí, las está fuerzas de la claro. derecha, los partidos de derecha no lo aprobaron. Claro. Bueno, en Entonces me parece que acá definitiva... no es que hay una población que está perdiendo el tiempo. La población rural que migra al Gran Buenos Aires no migra porque quiere, migra porque no tiene oportunidades. Y eso no es un pueblo, negligente que pierde el tiempo. Son intereses de grandes terratenientes. Volvamos a decir esa palabra. Volvamos a decirla. Nosotros tenemos grandes extensiones de tierras en muy pocas manos. Y eso no fue una casualidad, es una causalidad. Aunque sean fiscales. Pero las tierras fiscales, vamos a aclarar el tema de las tierras fiscales. A ver. Todo Estado necesita contar con tierras fiscales porque esto forma parte de su poder soberano. Esas tierras fiscales pueden servir a futuro para instalar universidades, instalar puntos de defensa, instalar observatorios astronómicos, hacer parques nacionales. Parte de la soberanía de un país se calcula por su capacidad de tener tierra fiscal. ¿No es cierto? Sí. También pasa que tierra fiscal cuando esa tierra o cuando ese territorio todavía no ha sido poblado y no está todavía regulado para su urbanización o para hacer su uso rural. Ahora bien, nuestro Estado tiene muchas tierras fiscales y por ser un país joven, de un continente joven, tiene suficiente tierra fiscal para darse varias líneas de trabajo. Una es la que acabo de decir, construir poder soberano, poner allí puntos de anclaje de sus fuerzas de defensa, de poner puntos de anclaje para sus universidades, para sus parques nacionales, para distintos desarrollos. Pero también tiene suficiente tierra fiscal para proponer un modelo rural. Y esto es lo que propone este proyecto de ley. Ese modelo rural va a contracorriente del modelo concentrado del capitalismo que se enseñoreó con nuestras tierras a partir de la década del 90. Los pools de siembra, toda la cantidad de familias rurales... Yo no llego a entender, no llego a entender si es fiscal, ¿qué tiene que ver quien concentra tierra, si no es dueño? No llego a entender eso. Lo que acabo de decir, para no disputar tierra a la tierra concentrada, haciendo algún tipo de expropiación para la colonización, el Estado genera un modelo rural alternativo en sus tierras fiscales, sin disputar tierra con los propietarios actuales, sean concentrados o no. ¿Hay un estimativo de cuánto saldría al menos poner en marcha este proyecto de ley? ¿Se incluye ese dato en la letra chica? No se incluye ese dato. Se habla del Tesoro Nacional, pero para mí incluye una buena parte del presupuesto, tanto del Ministerio de Infraestructura, como del Ministerio de Educación, como del Ministerio de Asuntos Agrarios. Es evidente que son varias carteras, claro. Por eso está muy bien que se piense en un programa
que esté en la jefatura de gabinete, Claro. porque son varias las carteras que Sí, tienen sí. que ir poniendo en valor esa tierra fiscal para que sean habitables para colonias humanas. Claro. Claudia, y ahora vamos a otros números. ¿Cómo ve los números en el Congreso para avanzar con este proyecto? Primeras conversaciones con la oposición, Sí. con sectores rurales como la Federación Agraria. A mí, hay parte de la federación, varios dirigentes de la Ujú. Federación Agraria que ya han expresado su apoyo, lo mismo que la Federación de Cooperativas. A mí me parece que la gran inteligencia de este proyecto es que no se pone a discutir la propiedad de la tierra tal como es actualmente. No la discute. Lo que hace es decirle al Estado que ponga parte de su tierra fiscal, Ujú. la ponga a disposición para un modelo rural ambiental, sustentable ambientalmente, con otro tipo de modelo rural, con un modelo cooperativo y con sustentabilidad ambiental. De esta manera, lo que uno hace es generar un pequeño modelo testigo de cómo puede ser la vida rural post pandemia, porque resulta evidente que el extractivismo, que los monocultivos no son sustentables ambientalmente. Y esto se está discutiendo en todo el mundo. ¿Y cuántos Claro. años se estima que podría ser para una familia que se asienta allí que sea autosuficiente económicamente? El proyecto está pensando entre 2 y 4 años para que el proyecto comience Claro. o que la familia pueda autosustentarse. Eso va a depender, eso es muy variable, depende de qué tierras fiscales estemos hablando, de qué zona Claro. y demás. ¿Qué se Pero puede creo que- producir? Claro, Si claro, es claro. agropecuaria o ganadera, claro. 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 Pero creo que, perdón que vuelva a lo anterior, creo que los números en el Congreso tienen que darnos, porque acá solo se pide poner en marcha un nuevo modelo rural, nada más. Quedó clarísimo, quedó muy claro. Diputada Bernaza, gracias y muy amable, como siempre. No, gracias a ustedes, Muchas por gracias. favor. Un gusto y aparte un gusto que me hagan volver a mi profesión. Está muy bien, gracias.